Ya debería empezar a transmitir en breve. Está cargando la transmisión. Cuando empiece la transmisión, conversamos como un ratito de, no sé, de como de cualquier cosa para que se empiece a ir sumando la gente, que le notifique que Facebook ya empezó. Ya. Bueno, te presento también. Ya. Y ahora sale que está transmitiendo en vivo. Breve. Sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas quienes están entrando a la transmisión. Hoy día vamos a estar con la periodista, investigadora y escritora Alejandra Matus, que vamos a abordar diferentes aristas de lo que ella ha investigado, el rol de los medios de comunicación en la revuelta, la pandemia, en el proceso constitucional, el funcionamiento de las instituciones del Estado, el rol del periodismo, el caso Penta, el caso Sokimich, entre otras, y también las preguntas que ustedes puedan ir dejando en los comentarios, para que quienes quieran realizar preguntas los pueden ir escribiendo en los comentarios a medida que vayamos avanzando en esta entrevista. Vamos a esperar un momento. No sé si quieres comentar algo, Alejandra. No, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y aquí esperamos un ratito que se sumen para empezar la conversación. Gracias. Eve. Eve. ¿Puedes comprobar si el link que mandé es el que está transmitiendo en vivo? Sí, creo que sí, porque lo que comenta la gente. Voy a buscar mi computador porque no sé si... Sí, sí. Entonces, podemos comenzar mientras. No sé si te parece. Alejandra, ¿sí? ¿Sí? Sí, ya, súper. Bueno, primero quería consultarte sobre, porque tú escribiste un libro donde abordas todo el Poder Judicial chileno. Entonces, tu experiencia en esta investigación, tanto en como lo que pudiste averiguar en este transcurso, como también posibles presiones o hostigamientos que haya recibido al estar involucrado en esta investigación. Bueno, el libro negro de la justicia chilena, como saben las personas mayores que tú, probablemente, motivó al expresidente de la Corte Suprema a iniciar una acción en mi contra y en contra de la editorial por ley de seguridad del Estado, lo que motivó que tuviera que pedir asilo en Estados Unidos y presentar una demanda contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, digamos, junto a otras acciones de rechazo al proceso legal, a la censura del libro, porque el libro fue incautado apenas se publicó, motivaron que cambiara la ley de seguridad del Estado.
Hasta ese minuto, más de 33 personas, fundamentalmente periodistas, habían sido acusadas de violar la ley de seguridad del Estado en democracia, porque había un artículo de la ley de seguridad del Estado que castigaba a quien ofendiera a las autoridades del Estado. Era una ley muy anacrónica y de inspiración más bien monárquica que permanecía en nuestra legislación y que por este y otros escándalos, digamos, porque se usaba la ley en el fondo para censurar, pudo ser derogada. Esa investigación tardó 6 años y mientras investigaba no recibí presiones porque nadie se dio cuenta que estaba investigando, pero sí hubo esta reacción bien bastante brutal del Poder Judicial. Y hay otro libro, no recuerdo, creo que se llama Impunidad Diplomática, algo así, no sé si lo ubicas, Sí, que también está prohibido en Chile actualmente, ¿cierto? sí, Que se habla de... Impunidad Diplomática es un libro que escribió Francisco Martorell Ujú. y se publicó en Argentina, en Editorial Planeta Argentina, y Planeta Chile iba a importar el libro para que circulara en Chile. Y en el caso de Martorell, lo que la Corte, los tribunales hicieron fue prohibir que el libro se importara a Chile. Eso fue en el caso de Martorell. Y esa prohibición entiendo que nunca se levantó. En el caso del libro negro, después que cambió la legislación, yo pude pedir que se levantaran los cargos en mi contra y cuando se levantaron los cargos en mi contra el libro pudo poder volver a circular, pero eso fue 2 años y medio después de que había sido prohibido. Súper. Y sobre esto mismo que estamos comentando de, porque esto al fin y al cabo son estrategias políticas que realizan la élite porque se está investigando algo que las puede afectar directamente. Eh, que es similar a lo que se comentaba en esta entrevista que realizaron en Pauta Libre usted al exdirector de Servicios Puestos Internos, que recuerdo que él comentó que cuando empezó a investigar todo el proceso Sokimich y Penta había recibido presiones, incluso de un asesor o enviado del ministro de la época, Peñilillo, para donde le sugirió que no siguiera investigando y que, bueno, recibió presiones políticas desde varios sectores y que incluso él comentaba entre medio broma y verdad que es lo único que él había visto que se habían puesto de acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista era en tratar de frenar esta cosa. Entonces, sobre esto mismo, ¿cómo se podría garantizar la independencia real de instituciones que en lo teórico deberían ser autónomas como el Servicio de Impuestos Internos cuando en la práctica vemos que pasan este tipo de cosas? Bueno, yo creo que primero que nada, como dijo el exdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, eh, no es un servicio y por lo tal, y como tal no es autónomo, depende del ministro de Hacienda, tiene una dependencia política. Entonces, no es un organismo separado Ujú, del ministerio y tal vez debiera hacerlo, tal vez debiera ser un organismo separado, eh, 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 pero el problema en un sistema democrático también tienen que haber contrapesos, ujú, porque la autonomía tampoco por sí misma evita la corrupción. Ha habido corrupción, por ejemplo, en el Ministerio Público, que es un servicio autónomo, pero no se puede perseguir o es muy difícil detectarla porque como es autónomo nadie lo supervisa. Entonces creo que tenemos que encontrar una manera de resolver esa tensión entre autonomía, por un lado, autonomía para evitar presiones, ujú. pero también transparencia y dar cuenta, y la obligación de dar cuenta de los actos públicos. Nadie puede ser autónomo de dar cuentas de sus acciones. Y lo que pasa en Chile es que en general eh, existen muy pocos mecanismos para pedir que los órganos del Estado den cuenta de lo que hacen. Ujú.
Bueno, la semana pasada estuvimos con Catalina Gaete, y ella nos comentaba algo similar que ocurre, pero a nivel de Fuerzas Armadas, en donde las Fuerzas Armadas tienen total libertad, por ejemplo, para eliminar documentos. Solo tienen que dejar un registro de que quemaron o eliminaron de incineración, pero nada más. Entonces, claro, ¿de qué manera se podría controlar, crees tú, a todas estas élites, ya sean el ejército o económicas o políticas? No sé, ¿qué se te ocurre a ti en base a lo que has A mí investigado? se me ocurre que haya un sistema verdaderamente democrático, porque uno puede dictar muchas normas, pero las normas se violan, digamos, o no se cumplen, o no se dicta el reglamento. Entonces, cuando el poder está tan concentrado como está concentrado en Chile, no es un tema de seguir dictando leyes, es un tema de repartir el poder. Por ejemplo, que no tengamos un sistema presidencial tan hipertrofiado como el que tenemos, que el presidente ordena y manda todo. Al final, eh, 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 si uno no eligiera al presidente, si uno no participara, o sea, salvo por el acto de elegir al presidente, todos los demás actos son bien monárquicos, porque no dependen de la sola voluntad del gobernante. Y en este caso, que hablaban, por ejemplo, de impuestos internos, ¿por qué el ministro del Interior se da el lujo de enviar a un abogado, que era el abogado de Sokimich? Ese era el dato, digamos, que el subdirector jurídico no lo sabía. Él le dice, tienes que hablar con él, o lo citan a una reunión con esta persona, supuesto enviado del ministro del Interior, quien los reprende duramente por las investigaciones que estaban haciendo y les ordena detenerlas. Y el lunes aparece como el abogado Sokimich. Y ahí, digamos, se dio cuenta la magnitud de la connivencia, digamos, entre una empresa que debía haber sido juzgada por los delitos tributarios que había cometido, y un gobierno. Entonces, cuando en esta pirámide vertical las órdenes vienen de arriba, no hay ninguna ley de probidad, ni decreto, ni reglamento, ni autonomía institucional que impida que ese funcionario se sienta obligado a cumplir esa orden. Y que si no la cumple lo van a echar. Entonces, como pasó en este caso, el director jurídico del ministerio fue despedido, digamos, por intentar mantener, defender lo que había hecho siempre, que es simplemente aplicar las normas vigentes a las personas que pagan impuestos sin importar quiénes eran, ni qué poder tenían, ni con quién estaban relacionados. Eso no se soluciona con más leyes, porque como te vuelvo a decir, basta un telefonazo para que la ley no se cumpla, o no llega el que tiene que notificar, no llega, no está, no sé, hay muchas maneras de saltarse las leyes si uno tiene poder. Entonces lo que hay que hacer es que nadie tenga tanto poder. Un sistema democrático implica que el pueblo, en el fondo, que es el soberano, el que delega el poder, el del presidente en el Congreso, en el Poder Judicial, participe de las decisiones de una manera más activa, y eso tiene que estar normado, que hayan posibilidades, por ejemplo, de pedirle la renuncia a un parlamentario que tuerce la voluntad de quienes votaron por él. Ese sistema de hacer que los funcionarios públicos, electos o no electos, respondan a la ciudadanía, al pueblo que ha puesto su confianza en ellos, que les paga el sueldo por lo demás, es la manera de minimizar que estas cosas ocurran. En ese sentido, por ejemplo, realizar que estos cargos representativos tengan, no sé, mandato efectivo o puedan ser revocados si es que no se cumple Exacto. el mandato popular, ¿vendrían a ser buenas estrategias para Esa es este una buena cumplimiento, no? estrategia.
Ujú. De hecho, uno lo puede ver en el tema del 10%. ¿Por qué los parlamentarios de derecha votaron por un proyecto que su gobierno no quería que votaran? Porque tenían miedo a que sus electores le revocaran el mandato, no inmediatamente, pero en la próxima elección. Por eso se sumaron a ese proyecto. Y creo que la democracia funciona mejor cuando están todos los ojos ahí. ¿Y por qué sabían que esos electores le podían dar la espalda? Porque estaba todo el mundo mirando la sesión. Pero eso fue un acto extraordinario que se dio y en el contexto de la revuelta de octubre. Muchos proyectos y muchas cosas se han aprobado porque esos ojos no están ahí. Es típico de nuestro Congreso aprobar todas las leyes truchas, vergonzosas en febrero, el 28 de febrero, el 27 de febrero, cuando no hay nadie mirando. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que no hayan esos espacios donde no hay nadie mirando. O sea, la presión social va a ser relevante tanto para esto Por como, por supuesto, ejemplo, para la convención siempre constitucional, ¿no? o sea, siempre la democracia debiera funcionar así. Siempre debiera, la acción del gobierno debiera ser una casa de vidrio, sin secretos, sin cocinas, sin espacios de oscuridad, porque en el fondo son personas trabajando para la ciudadanía, no para sí mismos. Y entonces cuando les damos la posibilidad de esconderse, de secreto, de arbitrariedad, de monopolio en las decisiones, eh, se corrompen, se corrompen. Hay muchas formas de corrupción. La forma más burda es recibir dinero por hacer algo que no está previsto. Pero también hay otras formas que están bastante normalizadas en nuestra sociedad. Por ejemplo, el superintendente de lo que sea, de ISAPRES, cuando salga, ¿a dónde va a ir a trabajar? A la ISAPRES. Entonces, si no está mirando el interés público, está mirando su propio interés personal, lo más probable es que los últimos años de su mandato se ponga más blandito, porque si no, no lo van a contratar. Esa es la puerta giratoria, esa puerta giratoria que ocurre en todos los cargos, digamos, en casi todos los cargos. Tenemos que buscar una manera de que nuestros funcionarios públicos, ministros de todo tipo, respondan de lo que hacen durante el cargo, pero también respondan de lo que pueden hacer después. Como lo que pasó con el director del Servicio de Impuestos Internos, que después se fue a trabajar al grupo del estudio jurídico de Bofil, que Bofil Claro. después pasó aquí en Y Michipenta. como ahora, en este minuto, la abogada que trabaja en el estudio que defendió al senador García, procesado por cohecho y por está trabajando en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, esas, digamos, esas porosidades que tiene nuestro sistema político y que, digamos, es imposible atajarlas todas en este minuto porque, vuelvo a decir, como está tan concentrado el poder al final, importa la plantilla de funcionarios que decide el presidente y sus delegados. Ese es el círculo, es el que me parece a mí que hay que romper. O sea, y que debieran haber inhabilidades claras. Tú no puedes venir de una oficina que ha defendido delincuentes tributarios a trabajar impuestos internos. ¿Sí? O sea, nada personal con la señorita, a lo mejor es súper buena abogada, pero las conexiones son más que directas. Es como tragicómico la situación. Claro, ella que llega a ser gracioso, pues, es chistoso. Pues. ¿Qué va a hacer ella ahí cuando la llame su ex jefe y le diga, oye, te va a llegar un expediente? ¿Qué va a hacer? Ajá. O cuando le toque, como les toca, recomendar si el Servicio de Impuesto Interno tiene que avanzar o no, no en un caso. Porque además, ¿qué va a hacer ella cuando salga de Impuesto Interno? ¿A dónde va a ir a trabajar? Probablemente se la van a pelear. Pues. Sí.
Bueno, sobre esto que comentas, por ejemplo, Antonieta Merino coloca en los comentarios que de hecho hay una fuga de militantes de varios partidos, dice ella, como la UDI, el PS, el Revolución Democrática y otros, por el desencanto que existe con esta clase política corrupta, dice. Y comenta que su fuente es el CERVEL, y da el ejemplo de Jimena Rincón, que fue superintendente de previsión. Entonces, como claro, la gente también existe este desencanto con, bueno, hay una Pero crisis Jimena institucional. Rincón, digamos, yo por un lado aplaudo lo que ha hecho Jimena Rincón en el último tiempo, digamos, eh, buscando reformas al sistema previsional y todo, pero ella también fue directora de una AFP. Entonces, yo preferiría que no pudieran ser directores de AFP, porque a lo mejor ella estuvo en ese directorio y en realidad no ha aceptado presiones, puede ser. Pero cuando hay tantos políticos que pasan de ser parlamentario a ser director de una AFP y después de ser director de una AFP a ser funcionario del Ministerio del Trabajo y de ser funcionario del Ministerio del Trabajo, vuelta a la AFP, hay que ser demasiado ingenuo y demasiada buena persona para no creer que hay tráfico de influencia. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera cuidamos la democracia? Es prohibiendo que eso pueda suceder. Y vuelvo a decir, la democracia no se puede cuidar a sí misma confiando en que las personas se van a portar bien o que son buenas personas. Todo el mundo se siente buena persona, pero es inevitable que si tú tienes intereses personales, privados, y vas a ir a trabajar al mismo lugar donde se resuelven esos asuntos, es inevitable porque es de la condición humana que intentes favorecer tus intereses. Entonces es mejor que lleguen personas que no tienen esos intereses, que los que están trabajando en el mundo privado o en los negocios o lo que sea, estén en una esfera y los servidores públicos en otra esfera y que existan los menos vínculos posibles. En este sentido, Mireya Ana Balón pregunta en relación con esto mismo que estás comentando, de como conexiones que existen casi, que son las mismas personas que están en la élite política y económica, de cómo romper entonces este círculo de corrupción, pregunta Mireya. Bueno, no se va a romper de un día para otro porque ¿qué pasa en Chile? Todas las normas, si uno puede considerar, todas las normas anticorrupción están pensadas para sociedades diversas, para sociedades digamos, donde el poder no está concentrado. Entonces, y hay por ejemplo, un departamento fiscalizador, llamemos impuesto interno, Contraloría, la Fiscalía, Policía, y van a ir a fiscalizar a alguien que ojalá no conozcan y no tenga que influir, no tenga ninguna influencia en su carrera, que no los pueda amenazar, que digamos por mucho que tenga un apellido vasco francés o no sé qué, el señor fiscalizador lo mire y le dice, bueno, pero usted no pagó sus impuestos, no me importa que tenga un apellido vasco francés ni que su papá haya luchado en la guerra del Pacífico, no pagó los impuestos y la ley, y tal como le aplicó la ley a Juan Pedro y Diego, usted también se lo voy a aplicar. Eso en Chile no pasa, no porque nos falten normas, es porque tenemos una sociedad extremadamente oligárquica donde todo el poder está concentrado en las mismas personas. Entonces, tenemos el poder económico que engendra poder político, ese poder económico financia las campañas políticas y por lo tanto tiene una enorme decisión e influencia en quiénes son electos y cómo se toman las decisiones en el Congreso. Por otro lado, de esas mismas familias vienen los jueces, por lo menos los que llegan a la Corte Suprema, porque como en todo en Chile existe la Liga A y la Liga B. En la Liga B estamos los cabezas negras, arriba, en la Liga A, son los hijos de estas familias, que viven en 3 comunas, viven juntos, van a los mismos colegios, se casan entre ellos. O sea, y cuando llegan y además toman el poder político,
están tan enmarañados entre sí que es imposible que una persona cuando tiene un problemilla no tenga a quién acudir. Lo que podemos verlo en el caso del hijo del senador Carlos Larraín. El delito que cometió no tiene ninguna complejidad. Es un delito como el que se castigan en Chile todos los días en las carreteras. Iba curado y mató a alguien. Y todos los días hay gente que va preso por ese delito. Pero este señor, por ser hijo de quien era, entonces se enreda el proceso, desaparecen las pruebas, hay plata para que la familia no vaya, no presente cargos, y finalmente el joven sale libre de polvo y paja. Eso es, eso no es una conducta esperable en un sistema democrático. Eso no es falta de leyes, eso es concentración de poder. Sobre esto mismo, Vida Rodríguez concluye entonces ella que a su juicio el problema es que existe concentración de poder y falta de herramientas de fiscalización ciudadana. Dice ella si conoces algún ejemplo de fiscalización ciudadana que exista en otros países que se podría aplicar acá. Pregunta ella. La fiscalización ciudadana se llama democracia. Entonces, por ejemplo, la primera, la democracia se resuelve en una cuestión que es muy simple y muy pedestre, que se llama padrón electoral. Ese es el límite de la democracia. Y ahí es donde, en general, los gobernantes que quieren, o los personajes poderosos que quieren limitar la democracia, le ponen palitos al padrón. Una forma de ponerle palito en Chile fue eliminar el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque está estudiado y se sabe que cuando el voto es voluntario, muchas personas dejan de votar porque les queda lejos, porque no sienten que el sistema político los represente, y bueno, todas esas personas en general son las personas pobres, son las personas de menores ingresos y menor educación, precisamente a quien les afectan las decisiones que se toman los que tienen más ingresos y menor educación, que tienen más incentivos para ir a votar y mayor facilidades. Entonces, una manera de estropear la democracia es poner el voto voluntario. Otra manera de estropear la democracia es el límite de edad. En Chile, la legislación estipula que los niños pueden ser condenados de crímenes a los 14 años, pero no pueden votar a los 14 años, pueden votar a los 18. Y entonces es una forma de dejar a los jóvenes fuera, porque si vemos lo que ha pasado en los acontecimientos políticos del último tiempo en Chile, han sido los jóvenes los que han puesto su energía, su cuerpo y su opinión política en la calle, pero no pueden votar. Es una manera de evitar que su opinión y sus preferencias se manifiesten electoralmente. Otra manera de definir qué característica o cuán amplia va a ser la democracia es el dibujo de los distritos. Los distritos electorales que en Chile recién se corrigieron hace un tiempo y permitió, por ejemplo, que entraran más militantes del Frente Amplio, más militantes jóvenes al Congreso, porque antes, de la manera en que estaban dibujados los distritos, no podían. Entonces, ahí son como en esas materias que son súper aburridas, son súper técnicas de analizar, pero ahí se juega el partido, porque en el fondo es el rayado de cancha, en el fondo, donde se resuelve quién puede y quién no puede jugar. En mi opinión, es esencial para que esto cambie que el sistema no sea presidencial, que tengamos un sistema parlamentario, semiparlamentario, porque los congresistas son en realidad los representantes del pueblo y tenemos que preocuparnos que haya un congreso representativo, o sea, que haya cupos para pueblos originarios, que
que no hayan distritos con demasiada gente y pocos congresistas, por ejemplo, como sucede todavía no, el dibujo de los distritos no es muy eficiente, que haya poca posibilidad de que los ricos compren a los parlamentarios por la vía financiera en las campañas, en fin, todo ese tipo de normas que hacen que las decisiones sean más democráticas, que el presidente o la presidenta resuelvan algunas materias como las relaciones exteriores, no sé qué, digamos, grandes, digamos, lineamientos sobre el desarrollo económico de Chile, por ejemplo, pero eh, 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 que no tengan la exclusividad de la iniciativa parlamentaria. Que tuviéramos, por ejemplo, un primer ministro electo por el Congreso que reemplace al ministro del Interior, y si no tiene la capacidad de crear la suficiente fuerza política, tiene que renunciar y se arma como sucede en Italia, como sucede en los Países Bajos. Es más equilibrado. Y yo creo que también en Chile los jueces fiscales debieran ser electos y debiéramos tener jurados en la justicia, porque si no nunca vamos a tener justicia. La justicia, ¿por qué es débil con el poderoso? Porque la justicia, para nombrar jueces, para los tribunales superiores, sobre todo porque para abajo hay academia judicial, en los cargos superiores tienen que obtener el apoyo de los partidos políticos y del presidente de turno y del Congreso. Entonces, terminan repartiéndose a los jueces supremos en una suerte de binominalismo eterno, los dos partidos con mayor fuerza hasta este minuto, que son el conglomerado que conocimos como Concertación, después Nueva Mayoría, y el conglomerado Chile Vamos. Ellos deciden a quién le toca rellenar un cupo en la Corte Suprema, y un día le toca al uno y entonces al otro día le toca al otro. Eso es un incentivo para que se nombran a los jueces que más se comprometen con ellos, porque un juez más independiente no va a ir en la alterna, no lo van a poner ni lo van a elegir. ¿Y eso qué pasa? El día de mañana funcionan de lo más bien cuando no hay intereses políticos de por medio, pero cuando no hay un interés político de por medio, por supuesto que le van a cobrar el favor de haberlos nombrado. Digamos, esos son los mecanismos que hay que romper. Oye, interesante las propuestas que fuiste dando a medida que ibas desarrollando tu punto, muy buena. Bernardo Jorquera pregunta, dice, bueno, gracias por la instancia, compas de Jao y Alejandra. Bueno, saludo a Bernardo de la Asamblea de Trinidad y del Cordón Trinidad, dentro de las asambleas que nos articulamos acá en la comuna. Y pregunta él, en torno a la nueva constitución y un futuro gobierno distinto, ¿cómo podría hacerse una nueva política de medios de comunicación? ¿Se podría hacer un canal de televisión que dispute la hegemonía cultural y economía actual? O sea, se puede, de que poder se puede. El tema es si la gente lo quiere. Yo he visto con mucha alegría, diría yo, que por primera vez de todos los movimientos políticos, protestas, manifestaciones que han habido en esta transición democrática, es la primera vez que veo que emerge el tema de las comunicaciones. El eslogan apaga la tele, las manifestaciones contra los pobres colegas, digamos, porque estaban ahí con el micrófono de algún canal que digamos, los increpaba a la gente. Me parece que la gente también tomó conciencia de cuánto daño produce tener medios de comunicación concentrados y de nuevo, digamos, se concentran en el mismo poder donde está concentrado el poder económico, el poder político. O sea, estos medios, esta forma de organizar el sistema de medios es hijo de este sistema. O sea, lo he dicho varias veces, pues sería muy raro que este sistema de concentración de poder engendrara un sistema diverso de medios, porque no es de su conveniencia. Entonces,
claro. Este sistema de medios es el que nace, por supuesto, o que se engendra o se valida en este sistema político. En un nuevo sistema político, que me parece lo que está naciendo en Chile, o por lo menos hay una presión para cambiar este actual sistema político, no corresponde mantener ese sistema de medios, porque ese es un sistema de medios que funciona desde las 3 comunas. Es un sistema de medios que considera que todo lo normal, bonito, elegante, cultural, noticioso, sucede en esas 3 comunas. Y todo lo demás son crímenes o son tragedias, pero en general se tiende a tratar a la gente que no vive en las 3 comunas como incapaces de expresar su idea, incapaces de proponer ideas, incapaces de representarse a sí mismos. Hay hartos modelos de cómo se puede hacer. Hay, por ejemplo, en Gran Bretaña, todas las personas pagan un impuesto cada vez que compran una tele, pagan un impuesto que permite financiar la BBC, que es televisión, televisión y radio pública. En Estados Unidos existe también un sistema de televisión y radio pública que el Congreso financia en una mitad, y la otra mitad la pagan los auditores. Y y a mí me gusta el modelo de la radio pública estadounidense porque cada localidad tiene su propia radio. O sea, eso también es bueno porque no tendremos por qué tener una radio nacional si tenemos tantos territorios diversos y tantas voces que merecen ser escuchadas. O sea, podría haber una radio en Mapudungún, en la Araucanía, no tienen por qué, digamos, estar escuchando las noticias que se producen en Santiago. No siempre, digamos, por supuesto que les interesa y deben enterarse de eso, pero no exclusivamente de eso. No tienen por qué saber lo que le pasa a la Raquel Argandoña con sus hijos, digamos, como contenido principal de los matinales. O sea, la entretención, el chismorreo y todo eso es parte de lo que nos interesa como ser humano y tendrá que tener un lugar en la prensa, digamos. Yo no soy purista en ese sentido de decir, ay, no hablemos de, no sé, el pololo de Sánchez, no sé, de la polola de Sánchez. Creo que eso es parte de la naturaleza, pero el problema es cuando solo hablamos de eso, cuando no nos damos espacio para hablar de las cosas importantes para nosotros, importantes para nuestros hijos, importantes para nuestro desarrollo, nuestro futuro. Y eso, la única manera de garantizarlo hoy día, especialmente hoy día, en que con la revolución digital ya los medios, ni siquiera estos medios grandes se sustentan con publicidad, es a través de alguna política pública. Y política pública no necesariamente significa medios estatales, porque yo creo que los medios estatales también tienen esas ventanas por las cuales si el medio es estatal, el director del medio lo va a nombrar el presidente, y si el director del medio lo nombra el presidente, entonces obviamente el presidente va a salir rosadito y bonito en ese medio. Yo creo que se pueden crear organismos públicos de comunicación autónomos, así como una especie de banco central donde estén representadas las universidades, las escuelas de periodismo, la ciudadanía, el Instituto de Derechos Humanos, en fin, digamos, una especie de directorio que distribuya los recursos o la forma en que se van a financiar estos medios. En ese sentido, la vuelta del canal U de Chile vendría a ser una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque además me parece que apunta a algo que el Estado hace rato que podía haber hecho, y las propias universidades. Las señales, la señal por la cual funciona Chilevisión es la señal de la Universidad de Chile. Le pertenece a la Universidad de Chile porque el Estado se la
se la encargó, digamos, su funcionamiento a la Universidad de Chile. En su momento, nuestro espectro de ondas televisivas solamente permite 5 canales. Por eso tenemos 5 canales abiertos, digamos, a los que uno puede acceder con un televisor y una antena. Originalmente el Estado le dio uno a cada universidad y se quedó con uno que era Televisión Nacional. Y se los dio a las universidades porque se entendió, se comprendió que este bien público había que usarlo juiciosamente en beneficio de la ciudadanía, y se pensó que la educación, por ejemplo, era un propósito muy importante que podía jugar la televisión. Pero en dictadura se permitió a las universidades que estaban intervenidas por militares, con rectores militares, que lo vendieran o lo concedieran. Canal 13 vendió su señal a Luxic. Pero yo creo que el Estado podría perfectamente decir: usted no puede vender algo que no es suyo. Esto no es, la señal no es suya. Usted puede vender el edificio, las cámaras de televisión, todo eso puede venderlo, eso es suyo. Pero la señal es del Estado. Entonces, devuélvamela. Devuélvenla, porque usted está vendiendo, es como que alguien vendiera la moneda. No te pertenece. La puedes ocupar, porque te lo permitimos, pero no te pertenece. Entonces, creo que este convenio es una manifestación de eso, porque en el fondo la Universidad de Chile está abriendo la ventana para recuperar esa señal. Oye, Alejandra, cambiando un poco el tema, Evelyn pregunta, ¿qué rol debiesen tener las asambleas de barrios y poblaciones ante una organización que ha crecido y sumado gente? Todas estas organizaciones territoriales que son como incipientes, pero que han sumado mucha gente, y que existe al mismo tiempo una desilusión del sistema, de los partidos políticos y gobiernos de turno. Todo esto en el escenario del triunfo de la apruebo de la Convención Constitucional. Bueno, a mí me parece que lo que ha quedado en evidencia es que hay formas de participación política bastante eficientes en Chile, al margen de los partidos políticos actuales, digamos que yo creo que todas las sociedades democráticas requieren organizaciones políticas, pero hay problema en la forma en que se organizaron, funcionaron los partidos políticos hasta ahora, cumplieron roles súper importantes en el pasado, pero creo que ya no lograron entender en la sociedad en la cual están viviendo. Están desconectados, y están desconectados fundamentalmente por razones sociológicas, porque la manera de participar en política en Chile hasta ahora, digamos, ha sido ir a las reuniones de partido. ¿Y quién tiene tiempo para ir a las reuniones de partido? ¿Quién puede salir de la pega a las 5 de la tarde y estar en el partido a la reunión a las 6 o a las 7 y quedarse hasta las 3 de la mañana? Y chupando y fumando. ¿Quién puede? Casi nadie. Ajá. Solamente políticos profesionales o personas que se dedican ya profesionalmente a eso, que tienen una peguita o lo que sea, pero que es una peguita para sobrevivir, pero su trabajo es el partido, y que el partido elija candidato, y ya en alguna parte se olvidó para qué. ¿Para qué tenemos candidatos? ¿Para qué tenemos alcaldes? ¿Para qué nos interesa tener un gobernador? ¿Para qué nos interesa? Se pierde eso de vista, y se transforma el partido en una máquina de producir candidatos, elegir candidatos y después decir: oh, tenemos 7 senadores, tenemos ya. ¿Para qué? Eso se perdió, y se perdió porque en la base se perdió la conexión con una sociedad que supuestamente quieren representar, pero que no, en la modalidad de participación no hay nadie. Las mujeres, por ejemplo, están fuera de esas posibilidades de organización política. Pero sí, las mujeres han encontrado maneras de organizarse políticamente y de participar en la revuelta, en el movimiento feminista, en los territorios, digamos, y siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no las pescan, pero siempre han estado ahí. Ahora, creo que
es un desafío grande y difícil, es súper difícil, pero hay que hacerlo, generar fuerza política con esta organización dispersa. Creo que se puede y se ha demostrado que se puede porque es una fuerza política que se organizó para decir apruebe convención constitucional y de una manera abrumadora y inequívoca. Ahora, la pregunta es, y yo no tengo la respuesta, pero sí creo que sí veo dónde hay que llegar, es mantener esa misma unidad para los desafíos políticos que vienen. Por ejemplo, la elección de los constituyentes. Si cada cual tira el carro para su lado, y a lo mejor con el legítimo interés de que yo quiero que representar a este sector o a esta voz o esta idea, y no soy capaz de coordinarme con las otras ideas y de alguna manera asumir una posición del mínimo común. ¿Cuál es el mínimo común que nos reúne a todos y presentar esa fuerza como bloque? Puede pasar que al final no quede nada, que ganen las máquinas de los partidos porque ya están, aunque están oxidadas, aunque están, digamos, despreciadas por la ciudadanía, tienen la capacidad de levantar candidatos, de llevarlos a la radio, llevarlos a la tele, y que la gente vote por ellos porque si no conoce al resto. Cuando tú ves una papeleta con 100 nombres, vas a votar por el que conoces, porque no te va a quedar otra. Entonces, o puede que no vayas a votar. Y si mientras menos gente va a votar, más posibilidades tiene de ganar los candidatos de estas listas construidas. O sea, porque entre menos eligen, menos votos necesitan. Mientras menos gente participa, menos votos se necesitan para elegir un constituyente. Y toda esa... ¿cómo se llama? Estrategia, porque en el fondo hay que construir una estrategia electoral para lograr un objetivo. Además, tiene que ser concordada, unitaria en los territorios. Y yo sé que es difícil, pero yo creo que hay que hacer el intento. O sea, hay por ahí esfuerzos que he visto de hacer primarias, por ejemplo, hagamos primarias más o menos todos los que pensamos relativamente parecido, que estamos en los territorios y que lleguemos, hagamos una primaria para ver qué candidatos vamos a presentar, porque si nos presentamos todos no va a salir ninguno. Ese es el drama, ese es el drama. Entonces, no sé cómo se hace, pero no tengo esa respuesta, pero sí me gustaría que sucediera, sí me gustaría que en el fondo la convención constitucional se la tomara el pueblo, o sea, que estén las mujeres que organizan las ollas comunes, que estén, y que la gente, y que haya una capacidad de movilización en los territorios lo suficientemente amplia como para que la gente sepa por quién tiene que votar, porque podemos elegir a los mejores candidatos, pero si la gente no sabe que hay que votar por ellos, va a estar duro. Sobre este mismo tema de la Convención Constitucional, Antonieta pregunta que si tú crees que este Congreso se la va a jugar por los escaños de los pueblos originarios, considerando la que se rechazó ahora hace poco en el Senado esta propuesta. Yo creo que el Congreso no se va a jugar por nada que no se sienta presionado a hacer. O sea, la presión para que, o sea, uno no se puede sentar a esperar que el Congreso por sí solo apruebe estos escaños. Hay que presionarlo, hay que whatsappearse el día de las comisiones, que funcionan las comisiones, y hay que estar ahí, hay que hacerlos sentir ese fuego que la gente les hizo sentir para el 10%, digamos. Yo creo que por su supervivencia política, este Congreso debiera aprobar esos escaños, pero ya también el Congreso ha demostrado harta capacidad de
de no entender lo que pasa afuera. Entonces yo no lo daría por sentado y creo que la presión social es la única manera de que el Congreso saque lo que tiene que sacar. Sobre este tema también de la nueva constitución, Milena Tuniche nos pregunta, si se aprueba el TPP-11, ¿de qué manera podría afectar esto una nueva constitución a tu juicio? Yo espero que esta decisión, como otras, no se tomen en el contexto actual. O sea, hay muchos cuestionamientos a ese tratado, y creo que la única manera de enfrentarlo es con información amplia, contundente, para que la gente pueda manifestar su opinión respecto de ese tratado, pero no me parece que estén dadas las condiciones para que este gobierno lo haga. O sea, yo creo que si este gobierno está empujando ese tratado, que afortunadamente eh, eh, Estados Unidos también está en su propio proceso electoral, no creo que avance mucho en un par de meses, pero yo creo que uno también debiera presionar para que estos temas que no son urgentes se resuelvan una vez que ojalá después de la nueva constitución. O sea, todo lo que puede esperar debiera esperar a una nueva constitución que va a dar un nuevo sistema político, porque si no todo, digamos, se toman, son una especie de leyes de amarre, se aprueban cuando no hay suficiente legitimidad política para hacerlo. Claro. Silvia pregunta, esto ya pasamos al tema del periodismo propiamente tal, que es tu profesión. ¿Cómo se ejerce el periodismo hoy en día cuando existen las redes sociales para informarse? Bueno, las redes sociales no producen información. Las redes sociales son una herramienta, son un medio de comunicación. Y para que haya información de calidad verificable, verificada, en las redes sociales tiene que haber trabajo periodístico, que ponga su trabajo ahí, en esas redes sociales. O sea, las redes sociales hoy día son un medio de comunicación abierto. No son medios de comunicación cerrados como los medios tradicionales, pero son medios de comunicación, y como son abiertos, circula por ahí de todo, pues circulan mentiras, circulan opiniones personales y también circula información. Yo creo que es importante que haya periodismo en las redes sociales, porque es el servicio público que los periodistas podemos hacer a la ciudadanía. Ahora, el problema es que en el actual momento no hay recursos eh, para pagar ese trabajo profesional. Y los medios, las redes sociales tampoco vienen con planilla de sueldo. Pero creo que se están inventando modos, formas, y yo creo que ojalá que también encontremos una forma en que ese financiamiento no implique tener que depender de un o una mecenas única, porque claro, es muy difícil mantener la independencia cuando alguien te pone el plato de comida todos los días. Y sobre esto mismo de las redes sociales, que claro, como tú decías, que todo el mundo emite su opinión y da información, o puede haber información errónea, y también pueden haber expresiones violentas de la gente. ¿Dónde estaría el límite, o cómo se podría poner un límite a la libertad de expresión y las expresiones de odio dentro de esto mismo, tanto de redes sociales como en lo público? Por ejemplo, el caso del Bus de la Libertad o el parlamentario Urrutia, etcétera. Yo creo que es una discusión que hay que tener también. En esta discusión, este tipo de debate, a mí me parece que no son intelectuales, que no deben ser intelectuales, que deben ser políticos, y lo tiene que resolver el Congreso, ojalá un Congreso
muy democrático, porque en el fondo hay que tomar posición frente a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un bien muy preciado y necesario en la democracia. Es el derecho a expresar y emitir opiniones sin miedo a la censura y sin miedo a ser castigado por las opiniones. Y es un derecho que protege incluso las opiniones más desagradables. Porque, digamos, se entiende que al proteger a ese que da opiniones desatinadas, estás protegiendo el día de mañana al que va a dar una opinión que nadie se atreve a decir y que es importante saber. Ahora, eso puede y es compatible. Perdón. No te preocupes. Eso puede ser compatible con otros derechos, el derecho a la dignidad y el derecho a no ser discriminado por su origen social, étnico, sexual, etcétera, que tenemos todos. Entonces, una cosa es el derecho a expresar opiniones sin censura previa y sin temor, y otro es el derecho de las personas a su dignidad. A mí me parece que hay un punto donde ambos derechos colisionan y que se puede resolver, y que es que en el uso de tu derecho a libertad de expresión tú no puedes hacer expresiones de odio y no puedes usar la libertad de expresión para cometer delitos de discriminación, y que además están sancionados actualmente en la ley chilena. Y creo, así como no se puede hoy día tampoco, por ejemplo, tú no puedes, no está permitido por la ley usar tu derecho a la libertad de expresión para amenazar o para, por ejemplo, decir que vas a poner una bomba en tal lugar, digamos. No puedes decir, no, es que yo usé mi derecho a la libertad de expresión, no. Digamos, la libertad de expresión, la garantía de la libertad de expresión no impide proteger la vida y la dignidad de las personas, y yo creo que no es aceptable ni es, digamos, no es viable proteger la manifestación de delitos de odio en cualquier tipo de medio, incluido las redes sociales, pero en cualquier tipo de medio. No, no debiera estar permitido porque generan daño en cuanto se expresan solamente. O sea, no es necesario esperar que eso se manifieste en una agresión física. La agresión psicológica es igual de dañina que la agresión física. Pero esa es mi opinión. Yo creo que esto se debe resolver en un debate público amplio en el Congreso con leyes, pero no, esto no es, normalmente no se discute, o sea, lo mismo también respecto del negacionismo. El negacionismo, los países que han sido traumados, como ha sido Chile, por una dictadura que en el fondo es usar todo el aparato del Estado para violar los derechos humanos de la manera más atroz y feroz que es posible imaginar, tienen legislaciones que prohíben negar que esos derechos, que esos hechos ocurrieron. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene esa legislación, pero Estados Unidos no ha tenido dictadura, ha tenido otros problemas, tiene racismo, pero creo que en esto tampoco no es que la democracia impone una cosa o impone otra cosa. La democracia lo que impone es que la sociedad resuelva cómo quiere tratar el tema, y si la sociedad se pone de acuerdo que el negacionismo no es aceptable, bueno, entonces no es aceptable nomás. Creo que la libertad de expresión se puede garantizar con esos límites, porque de hecho hoy día también existen límites.
Esta es una pregunta más personal que te hace Jimena Catalán. Dice, querida Alejandra, ¿cómo podemos solicitar tu candidatura constituyente? Yo le pido que no pida mi candidatura constituyente. Yo he pensado bastante sobre este tema. Agradezco a muchas personas que consideran que debería presentarme como candidata, pero yo creo que hay hay más personas que debieran participar que cupos. Y yo no quiero ocupar uno de esos cupos. No quiero ocupar un cupo que tiene que tienen que ocupar las mujeres de los territorios. Y por otro lado, también creo que la función que yo cumplo, que es la función periodística, la función de observar, criticar y difundir información relevante, se vería coartada si yo participo como candidata a cualquier cosa. Digamos, incluso aunque la constituyente no es el Congreso, no va a legislar, va a escribir una constitución. De todas maneras, por ejemplo, al dar estas opiniones de cómo las preguntas que me hiciste en comienzo, qué es lo que creo yo que debía pasar en la constituyente, no me sentiría con la libertad de decir mi opinión, porque algunas personas podrían decir, está llevando agua a su molino, lo dice porque quiere ser candidata. Entonces, no quiero tener esa inhibición, quiero poder dar mi opinión con libertad, pensando como pienso en fortalecer la democracia y la participación del pueblo en todas las instituciones sin ponerme yo en la foto. Bueno, bueno, ahí entonces ya está respondida tu pregunta, Jimena, y también Alejandra, que habían preguntado lo mismo. Y esta es una pregunta en relación, ¿qué opinión tienes sobre esta situación que ha ocurrido últimamente, y bueno, históricamente, pero ahora ha salido harto de los infiltrados que existen en las manifestaciones y que agitan la violencia al resto de los manifestantes? ¿Qué opinión te tiene eso? Bueno, yo creo que existen, que hay, o sea, también, por supuesto, que habrá manifestaciones de violencia y destrozos que son personas comunes y corrientes, no lo descarto, pero también ha habido infiltración, también ha habido, ¿cómo se llama?, alteración de pruebas en las acusaciones a las personas que han sido detenidas en las manifestaciones. Y creo que se enmarca en la crisis y decadencia que tenemos en la policía uniformada fundamentalmente, pero también hay manifestaciones de esto en la policía civil, y es otra cara más de la concentración de poder. La policía es jerarquizada, militarizada y en el fondo es una fuerza de choque que usan los gobiernos y no necesariamente está al servicio de la comunidad que debe proteger. No entiende esta policía cuáles son los derechos que el derecho a reunión y a manifestación es un derecho humano, y entiende o lo trata como si se tratara de acciones terroristas y por lo tanto cree que tiene que infiltrarlas y como tiene recursos y autonomía y no le tiene que pedir permiso a nadie, lo hace. Me parece que también la justicia no ha actuado con la suficiente fuerza para investigar, porque yo creo que esto amerita investigaciones, amerita sanciones, amerita, digamos, todo el reproche legal y penal que sea posible, pero no creo que vaya a suceder tampoco. Alejandra, y sobre dado que tú te desarrollas mucho en este tema, ¿cuál es tu opinión sobre el rol que han tenido los medios de comunicación porque estamos en un contexto histórico muy agitado, tanto en la revuelta, la pandemia, el proceso constitucional? ¿Cuál es tu opinión sobre el rol que han tenido los medios? Y en caso de tener una opinión crítica, ¿qué rol crees que debiesen tener en realidad?
Bueno, yo creo que los medios debieran hacer lo que prometen que van a hacer. O sea, cada medio, digamos en términos teóricos, conceptuales, cada medio tiene derecho a establecer su propio línea editorial. Ujú. Y cuando uno establece una línea editorial, le hace una promesa a la audiencia. Dice, mi línea editorial es esta. Y es cosa de ver las publicidades que hacen los canales de televisión cuando hablan de sí mismos. Prometen independencia, investigar a quien sea sin considerar su posición en la sociedad, prometen decir la verdad, prometen respeto, dar voz a los sin voz. Esas son las promesas como típicas y clásicas que hacen los medios de comunicación. Entonces, sobre la base de esa promesa hay que medirlos. ¿La cumplen? ¿Cumplen esa promesa o no la cumplen? Yo creo que no la cumplen. Y si no la cumplen, entonces hay dos posibilidades. Una posibilidad es que el canal rectifique o el medio rectifique una vez que se le hace, digamos, ver que no ha cumplido su promesa. Y la otra posibilidad es que digan la firme, que digan mi línea editorial es defender a los poderosos. Aquí no vamos a publicar noticias que los incomoden. Cuando hablamos de crimen, solo vamos a investigar los crímenes que se cometen fuera de las 3 comunas. En fin, si esa es la línea editorial, entonces se debiera sincerar. Si esa no es la línea editorial, y si la línea editorial es la primera, la que prometen, entonces la ciudadanía, las audiencias tienen todo el derecho a exigirle que la cumplan. Y hay que, digamos, me parece que esto sucede cada vez con mayor frecuencia, hay quejas al Consejo Nacional de Televisión y etcétera, que le ponen presión a los canales para que hagan el esfuerzo de cumplir la promesa que hacen, la promesa de hacer periodismo, verificando las fuentes, tratando de acercarse a la verdad, de diversidad, de respeto a los derechos humanos, en fin. Cristina Chávez pregunta, bueno, sé que esta pregunta es difícil de responderla en el sentido de que tiene muchas aristas, muchos intereses, muchos factores, pero ella te consulta qué pasos crees que debieran dar, tanto por el gobierno o por quienes sea necesario hacerlo, para solucionar el conflicto en la Araucanía. Bueno, yo creo que han sido el propio pueblo mapuche a través de sus numerosos voceros representantes y voceras que han dicho que ellos quieren un reconocimiento constitucional de su pueblo, de su lengua y de su territorio. Creo que tenemos que partir por ahí. Tenemos que enseñar nuestras culturas originarias en las escuelas. Tenemos que conocer nuestros ancestros, no solamente mapuche, diaguita, yo soy diaguita, digamos, tenemos que saber también el exterminio que han producido no solamente el exterminio de la conquista española, sino que el exterminio de nuestros propios gobiernos entre el siglo XIX y XX, del pueblo cahuáscar, de los mapuche, huilliche, en fin. La exterminación de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras madres fue sostenido para razones tan burdas como limpiar un terreno para hacer una plantación. O sea, así de barata era la vida de nuestros ancestros y tenemos que saberlo, tenemos que conocer esa historia. Bueno, aquí no sé si comprendo muy bien la pregunta. A ver, Vida pregunta, sucede mucho que los candidatos no nos representan. En este sentido, voto obligatorio y asociar alguna consecuencia a un
a un gran número de blancos, votos blancos o nulos, ¿puede beneficiar la representación ciudadana? El voto obligatorio no es, por supuesto, la bala de plata, es la primera medida. Pero voto obligatorio, yo creo que voto obligatorio debiera ir también con la posibilidad de revocar el mandato de los parlamentarios, con limitar las reelecciones, con la posibilidad de que haya iniciativa legislativa ciudadana, con la ampliación de la participación y de decisiones que se toman en los territorios, para que votar tenga sentido. Pero si tú no votas y no vas y no participas, no puedes presionar para que esos cambios ocurran. O sea, quedarse constantemente afuera es votar por los grupos de poder que hoy día manejan el país. Sí, es verdad. Abel pregunta, ya vamos a empezar a cerrar, ya llevamos harto tiempo para que puedas descansar allá. ¿Qué hora hay en Estados Unidos? 6:14. Ah, ya. Eh, Pregunta, ¿cómo transformar? Lo comentaste igual antes, pero quizás quiere como saber que profundicen más. ¿Cómo transformar el rol social de los medios de comunicación en una nueva constitución? Yo creo que los medios de comunicación, que son un invento de la urbanidad y de la modernidad, digamos, si uno lo mira históricamente, igual es nuevo, porque antes solamente leían, esto no hay que olvidarse, antes solamente leían y tenían acceso al conocimiento los sacerdotes y los monarcas. Ujú. La democracia y la invención de la imprenta permitieron la ampliación de ese conocimiento, pero en forma paulatina. En Chile, cuando se creó la Aurora de Chile, solamente el 5% de la población leía y eran todos hombres. Entonces, hay también una relación muy directa entre educación y medios de comunicación. Entonces, no podemos pensar que el rol de los medios de comunicación originales, o ni siquiera los del siglo XX, se pueden transportar al presente. Los medios de comunicación hoy día, por ejemplo, no pueden no incorporar el concepto de igualdad de género. O sea, y hasta hace poco, hasta hace ayer, digamos, era posible ver en medios de comunicación compuestos solo por hombres. Entonces, creo que todo eso hay que revisarlo, hay que discutirlo, hay que debatirlo. Yo tendré una idea, otros tendrán otra, otros, pero hay que escuchar a mucha gente para llegar a un acuerdo. Yo creo que lo principal es que haya diversidad de medios, que esos medios se puedan sustentar, que no estén, que no dependan de los mecenas del poder, porque entonces, digamos, no se produce la democratización de los medios de comunicación. Y también, por ejemplo, las radios comunitarias debieran tener derecho a existir, derecho a hacer publicidad a la carnicería a la esquina, no sé, a promover las actividades del barrio y no ser perseguidos por la Asociación de Radiodifusores de Chile, digamos, que les ha impedido existir durante todo el tiempo. O sea, creo que es junto con la posibilidad de que hayan en medios nacionales, una televisión nacional pública, por ejemplo, donde se puedan exhibir, hay un montón de obras documentales, películas, material artístico de todo tipo de autores y autores chilenos almacenados, votados, porque el Consejo Nacional de Televisión los financia para que se hagan, pero después no hay obligación de difundirlo en ningún lado. Entonces, solamente para darle cabida a la creación que se ha producido, debiera haber un canal público nacional. Pero
me parece que junto con eso, la sustentabilidad de los medios locales es clave también. Porque somos un país largo y somos muy diversos. No es lo mismo Arica que Magallanes, no es lo mismo Calama que la Araucanía, no es lo mismo. Y todos tienen derecho, digamos, a tratar sus problemas, porque al final los medios de comunicación son el ágora, es el lugar donde la ciudadanía debate y llega y establece sentidos comunes de lo que quiere cambiar, de lo que quiere destacar, de las cosas de las cuales se siente orgullosa y de las cosas que se avergüenza. Ese es el espacio de los medios de comunicación, mientras más voces se expresen, igual que en el sistema democrático, mientras más gente distinta participe, vote, se involucre, más saludable es la democracia en la sociedad. Ahora ya, para empezar a cerrar y bueno, agradecer tu presencia y tu participación, quería quería conocer tus últimas dos opiniones respecto a temas que están ahora en la palestra y que se están viviendo. Lo primero sobre la expectativa del proceso constitucional que se está viviendo, si crees que se lograrán cumplir, qué ocurrirá. Y lo segundo sobre, bueno, desde que empezó la revuelta, se posicionó mucho esta consigna de renuncia a Piñera. Se había apaciguado y ahora hace poco se volvió a levantar la consigna de renuncia a Piñera. Entonces, quería saber tu opinión sobre ambas cosas que, tanto la de renuncia a Piñera como el proceso constitucional. Ya. Sobre el proceso constitucional, igual como mencionaba antes, es una herramienta. La herramienta por sí sola no va a hacer nada, digamos. Si esperamos sentados que la Constitución, que la Convención Constitucional por sí sola elija a los mejores y las mejores candidatas y que por sí sola genere una constitución en la que nos sintamos cómodos todos los chilenos y chilenas y los habitantes de este país, no solamente chilenos, porque también tenemos inmigrantes y gente que también está viviendo acá. Para que esa constitución nos guste, tenemos que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, el mismo esfuerzo que hizo la gente por ir a votar en el plebiscito, muchos con resistencia, con dudas, que son todas legítimas, por supuesto, y con las mismas dudas y con las mismas resistencias hay que hacer el esfuerzo de llevar a los candidatos y candidatas que nos parecen que tienen que estar en eso. Y eso va a significar pasar malos ratos, va a significar pelear muchas veces. Los conflictos no son fáciles de resolver. Hay que estar en una reunión de apoderados nomás para saber cuánto cuesta ponerse de acuerdo. Cuesta ponerse de acuerdo para ver dónde se va a hacer el paseo de curso, pero la gente al final se pone de acuerdo. Y llega un momento en que alguien dice, ya, yo estaba presionando por esto, pero en realidad es menos importante que esto otro. Y se produce ese momento en que la gente dice, esto es lo más sensato. Y yo creo que esa sensatez que el pueblo chileno ha demostrado históricamente, el pueblo chileno cuando actúa colectivamente siempre ha sido sensato. Y yo tengo la esperanza de que sea sensato o la Puebla sea sensata en esta ocasión y logre contra todo pronóstico, contra la excesiva autoconfianza que tienen los partidos políticos, contra los candidatos de los sarcófagos que están tratando de copar la constituyente, se elijan suficientes representantes de los territorios en todo el país para que esa convención constitucional sea la voz, digamos, de la revuelta, no la voz de lo que se quiere cambiar. Que tienen que estar, por supuesto, van a haber representantes de todo, digamos, tampoco va a ser la convención constitucional homogénea, pero creo que hay que hacer el esfuerzo, y es un esfuerzo político y un esfuerzo de estrategia, un esfuerzo de decir, en este lugar nuestros mejores candidatos y candidatas son estos, hagamos una primaria, no estamos de acuerdo, hagamos una primaria, resolvámoslo, busquemos la manera de resolverlo, pero hagamos, potenciemos nuestras posibilidades y no nos torpedemos nosotros mismos.
Y sobre la segunda parte de la pregunta. Piñera. Bueno, yo creo que estamos en un dificilísimo momento institucional, porque seguimos con un sistema hiperpresidencial, pero el presidente está totalmente ausente. El presidente o no está, o cuando aparece demuestra estar totalmente desconectado del proceso político que le toca encabezar. A pesar suyo, a Piñera le toca encabezar este proceso que es transición. Esta es una transición de las estructuras políticas de la Constitución del 80 a la estructura política de la Constitución del 2021. Y en esa transición, el presidente podría jugar un rol muy importante, que es la presidencia. Podría asegurarse, por ejemplo, de que las reglas de representación de independientes favorezcan a los independientes, que, digamos, podría promover el proyecto de participación de los pueblos originarios. En fin, podría, digamos, poner las herramientas que están a su disposición para que el proceso sea transparente, participativo, digno. Pero él no está en esa voluntad. Él no está en este minuto ahí. Creo que eso ha trasladado como nunca en la historia de Chile, porque siempre hemos tenido un Congreso bastante decorativo, ha trasladado las decisiones fundamentales al Congreso. Y eso de alguna manera es bueno, pero por otro lado es malo, porque hay mucho que se hace todos los días en el gobierno y que tiene que seguir haciéndose, como por ejemplo controlar la pandemia. Y Claro. sin conducción, sin poder ejercer ese poder que le da la presidencia para servir a los chilenos y chilenas, el país y la integridad y seguridad de todos está en riesgo. Y yo personalmente no sé si es mejor que renuncie o que se quede, o entiendo la demanda de que renuncie, pero mi pregunta es, ¿y quién va a gobernar entonces? ¿Quién va a estar ahí? ¿Va a gobernar el presidente del Senado? ¿Quién va a gobernar? ¿Y cómo? Entonces, para mí es más importante la meta política de este momento que encebarse con sacar o no sacar a Piñera, porque para sacar a Piñera tienes que tener claro qué es lo que va a pasar después. Claro. Saquemos a Piñera y ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Yo creo que Piñera podría renunciar porque está, digamos, hasta el tuétano con la realidad que le toca vivir. Podría renunciar, pero yo preferiría que haga lo que tiene que hacer. Claro. Bueno, disculpen a quienes no alcanzamos a leer todas las preguntas, pero te voy a leer los comentarios de algunas personas que te agradecen. Silvia Retamal pone: agradecer a Alejandra por su disposición y entrega de conocimientos a Jardín Alto Organizado. Grande Alejandra. Antonieta comenta respecto a lo que decías un rato tú: ahí está la respuesta: a consolidar todos los organismos de base, la asamblea y cabildo, la junta de vecinos. Somos nosotros y nosotras, tenemos la responsabilidad de hacer los cambios. Y Abel pone, y te hace también una pequeña pregunta, que con esto sí que cerramos ya, Alejandra. Sin duda, Alejandra ha sido una voz que con la revuelta ha adquirido validez y representa y es una portavoz de nuestras luchas. ¿Cómo se ha sentido con ello? ¿Cuánto ha cambiado su vida con esto? Luego coloca: un lujo para la Asamblea Territorial contar con tu experiencia y palabras. Que estas instancias no se detengan y cada vez se nos incluya e incluyamos a todas las voces. Bueno, me alegro de alguna manera sentir el cariño de la gente por
por la pega que hago y digamos, las opiniones que emito, pero eh, eh, creo que he estado siempre en la misma, entonces para mí no es algo nuevo, no es una moda, no es algo que empecé a hacer porque las condiciones políticas cambiaron. Eh, entonces, desde mi vida personal y en lo personal, mi vida sigue siendo muy similar a como era antes, pero estoy muy contenta del despertar de Chile. Estoy muy contenta de este ímpetu participativo, de este empoderamiento del pueblo chileno, de sus mujeres, de sus jóvenes, de su pueblo originario, porque creo que ya era hora. Muchas gracias, Alejandra, por tu participación y por estar aquí con nosotros. Y Mireia también te pone un privilegio escuchar a Alejandra, Josefa, excelente Jao, tremenda invitada. Se ve la seriedad de trabajo que hacen. Y bueno, para cerrar quería invitar a quienes están viéndonos que el próximo miércoles 25 de noviembre, las mujeres y disidencias de Jardín Alto Organizado van a realizar una actividad en la Placita Dignidad de Jardín Alto con Jerónimo Alderete en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, para que participen y asistan ese día con todas las medidas de seguridad correspondientes eh, a conmemorar este día. Gracias, Alejandra, eres nuestra voz en Pauta Libre, pone Jimena Catalán. Así que muchas gracias, Alejandra. No sé si quieres comentar algo antes de cerrar. No, muchas gracias a todos por habernos escuchado y a trabajar por esta constituyente. Gracias, Alejandra. Un Ya, abrazo. Muchas chao. gracias por tu participación. Chao, chao. Chao. Entonces ya damos por cerrado este conversatorio. Gracias a todas las personas que han participado comentando, a quienes no han podido preguntar, digo, a quienes no alcanzaron a leerse sus preguntas para una próxima instancia será un saludo y gracias y como comentaron varias personas, a seguir empoderando a las organizaciones territoriales. Chao a todos y todas. Chao Alejandra, gracias. Chao.